La palabra lepra significa llaga, golpe, herida. Para la ley de Moisés era un sentido mucho más profundo, era una impureza contagiosa. Así, el leproso es excluido de la sociedad, alejado de su comunidad, hasta su curación, cosa que nunca ocurría porque no se podía curar en aquel tiempo la lepra. Y además su purificación espiritual, que según el libro de Levítico debía ir acompañada de un sacrificio por el pecado. Vamos a proclamar la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Gloria a ti, Señor. Se le acercó un leproso, que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió y le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Según el Antiguo Testamento, esta lepra es la llaga con que Dios hiere, castiga a los pecadores. En el libro del Deuteronomio encontramos bendiciones y maldiciones de Dios para su pueblo. Ambas dependiendo de si escuchaban la voz de Yahvé, su Dios, y del cuidado que tuvieran de cumplir con sus mandamientos. Mencionaremos algunas de las maldiciones, que son muchas, que existen en este libro, pero vamos a mencionar las referentes al tema de hoy. Dios dice al pueblo entonces: pero si desoyes la voz de Yahvé tu Dios y no te cuidas de practicar todos sus mandamientos y sus preceptos, hoy yo te prescribo esos preceptos y mandamientos, pero si no los cuidas, sobrevendrán sobre ti y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Yahvé hará que se te pegue la peste hasta que te haga desaparecer de esta tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Yahvé te herirá de viruela, de fiebre, de inflamación, de gangrena, de sequía, de tizón, de roya de trigo, que te perseguirán hasta que perezcas. Yahvé te herirá de úlceras malignas en las rodillas y en las piernas, de las que no podrás sanar, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Mis hermanos, podríamos decir que Dios hablaba de la lepra y de otras maldiciones que caerían sobre el pueblo desobediente. Pero les pregunto, mis hermanos y hermanas, ¿será que Dios, al que conocemos por su infinita misericordia, porque es todo amor y piedad, ese Dios obrará de esa manera en contra de su pueblo? ¿Sobre sus hijos e hijas imperfectos, pecadores como nosotros? No hay que asegurar, de hecho, que Dios castiga así a los desobedientes. Sí hay que asumir que caminar en contra de la vía, del proyecto de vida y de libertad que Dios nos propone, no nos impone, trae como consecuencia la inmediata pérdida del sentido de la vida verdadera. Y además que el alejarnos de la protección divina nos hace perder la guía, la luz desaparece de nuestra vida. Nuestro camino es oscuro entonces, la ceguera espiritual que nos inundará, nos arrastrará al pecado y a la condenación. Es por eso entonces importante y necesario que nosotros constantemente revisemos nuestra forma de vida
nuestra fidelidad en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Debemos, mis hermanos y hermanas, vernos hacia adentro, vernos a nosotros mismos para saber si estamos en medio de esta sociedad que sí camina, y lo vemos todos los días, en contra de la vía que Dios nos da. Si estamos siguiendo esa luz de nuestro compromiso cristiano de vivir según el querer de Dios manifestado en su Hijo Jesús. Cuando Jesús baja del monte, luego de haber predicado el sermón de la montaña y de haber realizado el milagro de la multiplicación de los peces, fue predicando por las sinagogas de toda Galilea, expulsando demonios. Entonces se le acercó un leproso, dice la Escritura, un leproso quien arrodillándose, y según San Lucas, postrándose boca abajo en tierra, le suplica: si quieres, puedes limpiarme. Esta expresión del leproso ya nos dice mucho sobre este personaje. No le pregunta a Jesús si puede o no limpiarlo, si puede o no sanarlo. Esta frase que nos dice San Marcos es una afirmación, una confirmación de la fe que tiene este hombre en el poder sanador del Hijo de Dios. Y además es una actitud humilde, llena de sencillez. Reconoce que él no es merecedor, pero a la vez se atreve, se expone a ser dilapidado, matado a pedradas, como decía la ley. Se expone al romper esa ley que le obligaba a no acercarse a la gente sin lepra. Nuestro Señor actúa para mostrarnos cómo es el amor del Padre, pero antes este leproso se acerca a Jesús. Se acerca a Jesús, quien lo ve con ojos de misericordia como nos ve a nosotros. Y entonces Jesús extiende su mano y lo toca. Y le dice, mis hermanos y hermanas, quiero, queda limpio. Qué respuesta maravillosa nos da Jesús. Qué cosa más bella nos enseña este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos en la introducción de que la lepra era considerada como una impureza contagiosa. Sin embargo, Jesús de nuevo hace a un lado esta ley que es injusta e inmisericordia. Él extiende su mano y lo toca. ¿A quién toca? Al inmundo, al sucio, al que tiene llagas podridas, apestosas. Lo toca con un amor que no se puede medir con nuestro pensamiento. Toca también, mis hermanos, al pecador y lo sana, lo limpia. Imaginémonos, mis hermanos, al impuro, al que tenía que gritar que era impuro, que estaba contaminado. La alegría y el gozo profundo de ese hombre que se anima a ir más allá para tocar a Jesús y que actúa con humildad y que impresiona y estimula las fibras sensibles del corazón de Jesús, siempre sensibles esas fibras del corazón de Jesús. Al instante se curó de la lepra y quedó sano. En este caso San Marcos afirma que de inmediato, al instante quedó limpio de la lepra. Fue liberado del pecado y recibió la misericordia de Dios. ¿Qué sucedió ahí? La fe del leproso y el amor de Jesús hacen realidad la buena nueva de la sanidad interior y exterior, que genera la libertad para recuperar nuestra dignidad humana. Esta parte del Evangelio proclamado, mis hermanos y hermanas, termina con la victoria. ¿De qué? Del amor y de la compasión sobre la injusticia, sobre la discriminación y sobre la enfermedad. Sin embargo, no podemos dejar de un lado esa ley tomada del libro de Levítico que nos dice: el Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. Y el que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta y se cubrirá la boca gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Vamos a analizar un momentito, mis hermanos, esta ley atribuida a Dios, pero seguramente creada por el hombre. Pienso yo principalmente para evitar el contagio de esta enfermedad. Cosa que no sería impensable, realmente tiene sentido, tiene justificación. Pero escuchemos, en primer lugar, ¿quiénes juzgaban si esas lesiones realmente eran de lepra o no? Eran sacerdotes del templo.
Y lo más probable es que cualquier mancha de la piel era considerada lepra en aquel tiempo. En segundo lugar, al apartarlos de la sociedad, enviarlos fuera del campamento, porque el pueblo de Dios andaba en el desierto en ese tiempo, los enviaban solos, pero al ratito se juntaban con los otros leprosos, con los que ya tenían la enfermedad. Y si no la tenían las personas que fueron enviados recientemente, pues lógicamente, mis hermanos, se contagiaban fácilmente. Y entonces la cantidad de leprosos era tremenda. Esto sí que era una injusticia y una medida tomada por hombres, no por Dios. Pero no se queda ahí. Lo más grave de esta ley es que los declaraba impuros, solamente porque decían que sus pecados estaban sufriendo ese castigo de Dios. Ni siquiera escuchaban una confesión de los pecados, ni siquiera sabían cuáles eran las faltas, no conocían a las personas, pero ya los condenaban no solamente a la discriminación, al alejamiento, sino también los condenaban a ser totalmente pecadores, inmundos y además con una impureza que se contagia. Lo que ya manifestaba un pretexto del hombre para marginar a mucha gente que injustamente está tratada de esta forma. Jesús por eso vino a liberarnos. Y el ejemplo de este leproso y de los que fueron sanados en aquel grupo de 10 son muestras de que al darle verdadero sentido Jesús a esta ley, les devolvía la dignidad humana y además sanaba su cuerpo y su alma. Pero Jesús no violaba totalmente la ley, porque los mandó al templo a presentarse ante el sacerdote, a realizar el sacrificio por los pecados y a recibir el salvoconducto para integrarse a su familia y a la sociedad. Afortunadamente en la actualidad, mis hermanos y hermanas, esta enfermedad de la lepra está erradicada en casi todo el mundo, en casi su totalidad. Pero la lepra más grave, la lepra del alma, la lepra de la soberbia, de la prepotencia, del descaro, de las ansias de poder, de injusticia y sobre todo del desprecio por los más necesitados, de los pobres a quienes se usa solamente para lograr los terribles y egoístas propósitos de estos hombres y mujeres que siguen fincados en nuestro país. Recientemente, en la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional de la República, han brotado como llagas inmundas todas esas formas de lepra moderna y que pareciera incurable en Guatemala. Lo que es peor, algunos de esos actores macabros de la política nacional ponen a Dios como testigo de sus obras, a sabiendas de que son fruto del pecado y de la ambición desmedida, o simplemente para protegerse ellos y su familia de ser sancionados legalmente por sus actos de corrupción y reñidos con la ley. Debemos seguir como cristianos católicos, orando porque se erradique esa lepra de nuestro amado terruño y de todo el mundo, sin cansarnos, repitiendo siempre con fe en el poder de Dios. Señor, si quieres, puedes limpiar nuestro Guatemala de toda esa lepra. Ya llegará el momento, mis hermanos y hermanas, en que Jesús nos responderá: quiero, queden limpios. Actualmente, nuestro amado Papa Francisco, en una catequesis sobre este tema, nos regala una enseñanza maravillosa. Nos dice que este hombre, al decirle a Jesús, si quieres, puedes limpiarme, no pidió ser curado, sino purificado. Y no estaba hablando de su piel y de sus órganos dañados por lepra, sino de sus pecados, purificado espiritualmente, sanado integralmente. Y también nos dice el Papa que todo lo que este hombre considerado impuro hace y dice es expresión de su fe en el poder de Cristo. Y nos da el Papa su testimonio respecto de este comentario del Evangelio. Nos dice: les haré una confesión personal. En la noche, antes de retirarme a mi cama, yo rezo esta breve oración: Señor, si quieres, puedes purificarme. Y rezo 5 Padres Nuestros, uno por cada llaga de Jesús, porque Jesús nos ha purificado con sus llagas y nos invita a hacer lo mismo. Esta catequesis del Papa nos enseña también un bendito ejemplo de la misericordia infinita de Dios, basado en el libro del profeta Isaías, que nos dice:
despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les voltea la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que él era destruido. Nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido sanados. ¡Qué hermoso! Mis hermanos, por eso el Papa nos invita a acercarnos a Jesús sin temor, como el leproso. A suplicarle a diario: Señor, si quieres puedes sanarme, puedes purificarme, puedes limpiarme. Y Jesús nos dirá: quiero, queda limpio. Todo es que lo hagamos por fe, por una confianza infinita en su amor, en su compasión y en su misericordia. El siervo sufriente, el que aceptó con humildad y sencillez de corazón el sufrimiento por nosotros, el que carga con nuestros pecados, nos sana por sus llagas y lo hará en el orden divino. Primero limpiará nuestra alma de todo pecado, nos devolverá la dignidad de hijos e hijas de Dios y luego nos liberará de las ataduras, de la enfermedad, de la angustia, de la desesperación, de la depresión. Estoy seguro de que habemos muchos que no hemos sido sanados físicamente, aunque hayamos pedido con fe nuestra sanación. Y San Pablo nos da varias razones para encontrarle sentido a nuestro sufrimiento y seguir adelante, aceptándolo a imitación de Cristo. Nos dice: si sufrimos con Él, es para ser también glorificados en nuestro cuerpo. Siempre y en todas partes los sufrimientos de muerte de Jesús son a fin de que su vida se manifieste en nuestro cuerpo. El favor de Dios que se nos ha otorgado es no solo creer en Cristo, sino sufrir por Él. Ánimo, mis hermanos y hermanas. Solo debemos repetir todos los días con fe: si quieres, puedes limpiarme, y rezar 5 Padres Nuestros, uno por cada llaga de Jesús. Amén.